Lunes Cívico con Nahum Valladares. Muy buenas noches, amigos. Sean ustedes bienvenidos al primer programa Lunes Cívico del año 2017. Desde hace 9 años, cuando iniciamos este programa, nos hicimos el propósito de impulsar la cultura, el arte, de hacer orientaciones cívicas, de llevar a través de la televisión algunas consideraciones que están relacionadas con los problemas de la comunidad. Y lo hemos logrado en 9 años. Evitamos a toda costa la contaminación política sectaria. O sea, nos hemos alejado de eso porque siempre creímos que la cuestión del civismo debe de ir en una ruta que pueda dar con lo que es el sentido de patria. Pero ya traer situaciones que más bien producen distanciamientos en la familia hondureña, que promueven odios, recelos y tantas cosas, mejor lo hicimos a un lado, lo marginamos. Y lo hemos logrado. El Lunes Cívico en el Canal 10 ha representado precisamente eso, la expresión de lo que nosotros queremos en una Honduras que nos pertenece a todos nosotros. Hoy en el programa, como estamos iniciando el año 2017, queremos llevarles algo de lo que se puede llamar expectativas, porque algunos otros empiezan a formular dentro de programas con los medios de comunicación, a ver qué es lo que puede suceder en el 2017, pero enmarcado siempre en cuestiones de índole política. Nosotros no somos gurúes, ni podemos avisorar tantas cosas, pero sí podemos hilvanar algo que está relacionado con el presente hacia el futuro. Tenemos que ver las cosas con optimismo. Y el optimismo solo se logra con el positivismo. Nosotros no podemos andar buscando cuestiones que están relacionadas con ese negativismo que lleva al pesimismo. Por el contrario, pero tenemos que basarnos en lo que es la realidad. No andar haciendo cosas utópicas. Andar pensando en cuestiones que son inalcanzables y que precisamente son el caldo propicio de aquellos que se dedican a la política sectaria, que empiezan a hacer ofrecimientos y ofrecimientos para captar adeptos, votos, pero que no representan nada cuando ya están sabiendo que el futuro lo tienen en sus manos. Hoy precisamente, estas expectativas del 2017, queremos verlas con una persona estudiosa, con alguien que hace análisis, con alguien que se ha desprendido totalmente de esa óptica que muchas veces lleva al negativismo, porque va acompañada de otros factores. Hoy he invitado a un elemento joven, el cual lo hemos visto haciendo algunos análisis que están relacionados con lo que es el entorno global, universal, porque no podemos desprender de ello. Honduras no es una isla. Honduras es un país dependiente. Honduras está ligado económicamente, socialmente y políticamente con lo que está en el mundo, que es lo que está pasando. Y el mundo está revuelto. El mundo está padeciendo quizá una de las etapas más difíciles de la humanidad. Los choques ideológicos vienen a renacer. La Guerra Fría se terminó, pero ahí está surgiendo otra vez el enfrentamiento USA-Rusia. Y ya está. Hay expulsiones de norteamericanos de Rusia y expulsiones de rusos de los Estados Unidos.
Esto está creando una política de disentimiento, se está distanciando. La Guerra Fría parece que está tomando fuerza nuevamente. Y eso tiene unos brazos y unos vasos comunicativos con las cuestiones de orden económico. Veamos el petróleo y veamos otras cosas. Mi invitado esta noche es Miguel Calix. Miguel. Don Edu, buenas noches. Bienvenido al programa, Miguel. Feliz 2017. Igualmente. Miguel, estamos haciendo un recuento histórico de su padre, que fue compañero mío de actividades hace muchísimos años, ya falleció, y estábamos haciendo algunas reminiscencias precisamente de aquella época de Raúl Calix. Miguel, veamos qué es lo que podemos enfrentar en este 2017 cuando hay unos factores exógenos que nos pueden golpear, y nos pueden golpear en la economía y en otras cosas. Para el caso, el petróleo. El petróleo tuvo una caída, los valores del barril de crudo, y lo supimos aprovechar en ese momento. Pero hay ciertas cosas que se mueven alrededor de los países productores de petróleo que han tomado otra vez ruta alcista. Y ya se está hablando que en un momento dado, en los primeros meses de este año 2017, el barril puede llegar a los 57 y hasta arribar casi a los $60. Eso implicaría que para nosotros que compramos los derivados del petróleo, los combustibles, podamos tener otra vez aquí costos de 100 lempiras o más por cualesquiera de los combustibles que nosotros utilizamos. ¿Qué podemos ver en eso, Miguel? Bueno, la verdad es que cuando uno ve los medios de comunicación hay una gran diferencia entre ese tiempo del que hablábamos hace unos minutos y la actualidad. Cada vez sentimos que el mundo, la información está más cerca de nosotros. Nos despertamos el 1 de enero haciendo un recuento de fallecidos en Turquía, hoy fallecidos en Bagdad. La guerra en Siria la sentíamos al otro lado de la pantalla. Hubo una serie de eventos que ocurrieron este año, atentados terroristas en Alemania, atentados en Francia, que nos hacen sentir que somos parte de un mundo cada vez más pequeño, lo que se denomina la aldea global. Estamos a pocos días, a 18 días, de ver algo que ocurre cada 4 años en los Estados Unidos de América, pero que muchos anticiparon como un evento poco probable, y es el ascenso de un empresario, de una figura mediática, de un outsider de la política, el señor Donald Trump, que tendrá sus propios desafíos que enfrentar en un mundo que ha cambiado mucho en relación a ese mundo de los años 50, a ese mundo que vio los inicios de la televisión a finales de los 40 y que tiene ahora relaciones diferentes, actores diferentes. En los últimos días, ocasión de fin de año, inicio de año, estuve leyendo algunos textos precisamente que narran eventos históricos, y hay algunos autores, hay una corriente por ahí que hace análisis histórico, que plantea que la situación del mundo actualmente se asemeja al mundo previo a la Gran Guerra de 1914, con el resurgimiento de nacionalismos, con una redistribución o reposicionamiento de potencias, mucha descubrimiento en términos tecnológicos. En el caso nuestro no estamos viviendo una época en la que no podamos hacer predicción. Realmente se trata de una época muy diferente a la Rusia presoviética o a la caída de los imperios en Europa. Pero sí estamos viendo un mundo que está en aparente recomposición. Lo que ocurrió en los Estados Unidos de América, que no es nuevo, sino que había ocurrido ya antes, nos atañe más que antes, precisamente porque es el destino al cual nosotros queremos ver llegar a muchos de nuestros parientes.
ante la ausencia a veces de oportunidades en el país. El petróleo es uno de los principales recursos, de hecho marca al siglo XX, una tremenda crisis en la década de los 70 con los altos precios del petróleo, que en su momento implicó también un reposicionamiento mundial. Y lo interesante es que si lo vemos en perspectiva, empezamos a ver cómo ya los medios de comunicación empiezan a ponerle atención a los yacimientos de litio en el planeta. Argentina, Brasil, por señalar algunos, porque cada vez se vuelve una necesidad mayor la búsqueda de alternativas al combustible fósil. Mientras eso ocurre, nosotros nos hemos quedado un poco a la saga, no obstante que ya hemos llegado a que nuestra matriz energética se acerque a la mitad de la producción de energía por medios alternativos, sean estos agua, sean viento, sea biomasa. Todavía estamos muy lejos de una Holanda que se apresta a prohibir dentro de unos 3, 4 años el uso de combustible para los vehículos. Ya en este momento hay medidas muy importantes en los Países Bajos para promover que aquellas personas que posean un vehículo eléctrico, un vehículo que se pueda conectar a un enchufe y que no necesite combustible, pueda gozar de parqueo gratis, por ejemplo, incentivos. Mientras eso pasa, vemos todavía como otros desafíos importantes del planeta no son superados: el hambre, la ausencia de oportunidades, la inequidad en algunos países. Todavía persisten lugares donde no hay acceso a agua. Cada vez empieza a ser mayor esa predicción de que las futuras batallas del planeta se librarán por agua. Y entonces es un momento como para recapacitar en qué posición estamos como país. Un país con la cuenca hidrográfica más importante en el Caribe, totalmente desaprovechada. Un país con recursos naturales que todavía están pendientes de un mejor aprovechamiento, de una mejor protección. Y efectivamente no tenemos petróleo, pero en un mundo donde se empieza a hablar de medios alternativos para lograr energía, podríamos en este momento perfectamente sacar las mayores ventajas de ese tipo de recursos. ¿Tiene o no tiene Honduras volcanes? ¿Tiene o no Honduras la posibilidad de energía geotérmica? ¿Tiene realmente el país la posibilidad de sacarle mayor provecho a su agua? ¿Qué necesita para hacer estas inversiones? O sea, yo creo que el 2017 es un año propicio para pensar cuál es el mundo que queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas, nuestras nietas, y empezar a explorar cuáles podrían ser esas posibilidades aprovechando estos recursos para no depender tanto de este tipo de combustibles que ya han demostrado en el pasado reciente. Recordemos el año 2004, 2005, tuvimos una situación muy complicada que afectó incluso el curso de los acontecimientos políticos en el país. En buena manera, la crisis del petróleo en esos años signó el destino de nuestro país en los siguientes 12 años. Y puede ser que esto vuelva a ocurrir si no se toman las medidas del caso. En Holanda misma ya no se está pensando en utilizar gas para las estufas. En Alemania desde hace mucho tiempo no se usan. Y pongo estos dos ejemplos porque la gente siempre tiende a ver hacia los Estados Unidos con sus grandes vehículos de 6 cilindros, con este derroche de uso de petróleo, de gasolina, de diésel, pero se nos olvida que se trata de un país productor, se trata de un país que cuenta con... Y una sociedad de consumo también. Y una sociedad de consumo, un país que se ha atrevido a hacer guerras para poder tener acceso más barato a este combustible, que hace alianzas estratégicas, y vemos cómo el acceso a esos recursos se ha convertido en un tema candente en Medio Oriente, el control del paso al Mar Negro, esta zona que siempre desde los albores de la historia ha sido complicada, este paso en el Asia Menor, y que hasta el día de hoy empieza a resurgir conflictos, pero ahora con ingredientes adicionales que creíamos superados, el componente fundamentalista religioso, que ahora vemos empieza a padecer Europa,
después de haber recibido toda esta migración de antiguas colonias, tiene dentro de sus propios países, podríamos llamar la semilla de un mundo que puede ser muy diferente al que preveían los que previeron la tercera ola, por ejemplo. Claro, y es que está la sombra del terror también sobre esto, ¿verdad? Porque hay que recordar que lo que está sucediendo con el surgimiento para el caso del Estado islámico, eso ha traído hacia los países de Europa una psicosis también, ¿verdad? Y todo eso repercute en nosotros, queremos o no querramos. La verdad es que siempre hay una repercusión. Pero me alegra, Miguel, porque abordando la cosa del petróleo, el petróleo es bien significativo en la parte económica del país. En la medida en que se producen esas alzas en los derivados del petróleo, eso repercute también en muchas cuestiones que son significativas en nuestra sociedad. Para el caso, el transporte, los mismos productos de consumo popular, que al ser transportados es como un precio aleatorio a lo que se va al mercado. Entonces todas esas cosas parece que no las estamos previniendo, sino que estamos metidos en otro mundo que debemos de abrir bien los ojos. Por eso traía lo del petróleo. Pero vamos a hacer después de esta pausa un análisis a otro producto hondureño que sea considerado como el de mayor exportación en los últimos años. Y es el hondureño que nos produce divisas. Ya retorno con ustedes. Miguel, a escasos 18 días arribará a la Casa Blanca el republicano que se convertirá en el 45º presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Este empresario, este hombre poderoso, de los grandes trusts de los Estados Unidos, en su campaña buscando la presidencia contra Hillary Clinton, la mayoría de su campaña se fijó en temas que son bien sensitivos para nuestro pueblo, para América Latina. Uno de ellos la inmigración. Y amenazó que al llegar a la Casa Blanca comenzaría a sacar al inmigrante procedente de Latinoamérica. Bueno, ¿quiénes van a sufrir más? Pues los mexicanos, los que están más cerca, los haitianos, los puertorriqueños, bueno, los puertorriqueños no, porque son parte de un Estado libre asociado. Los salvadoreños, que es cantidad enorme. Y nosotros, los hondureños. Porque si miramos bien, uno de los productos de exportación más grandes que tiene Honduras es el hondureño. El que se va en busca de ese sueño americano, cuando no tiene oportunidades o va huyendo del clima de inseguridad existente, y empieza a ganar dólares y los convierte en las famosas remesas. Estas remesas es una gran inyección para la economía hondureña. ¿Qué pasaría si Trump, con esa política que va a marcar con los inmigrantes, empieza a expulsar hondureños que son los que nos envían remesas? ¿Cuánto representa eso, Miguel, en el Producto Interno Bruto, en nuestra economía? Me gustaría hacer un análisis de eso. Bueno, a mí a veces yo creo que el año pasado nos acostumbramos mucho a magnificar el discurso de Trump, al punto tal que fue evidente al ser declarado presidente electo, que todavía faltaba la decisión del colegio electoral, que mucho de su discurso, como él mismo aceptó, había sido un discurso más para ganar la campaña que para
ejecutarlo siendo presidente. Hay algunos factores que va a ser bueno valorar del eventual gobierno de Donald Trump. Primero es que él es una figura poco querida en las filas republicanas, que lo ven todavía como una amenaza por sus posiciones todavía al día de hoy. Había preocupación por unos tweets que mandó refiriéndose a Corea del Norte y a China, que hicieron a los chinos y coreanos arquear las cejas, ¿no? Y mostrar su molestia. Claro. Si creíamos que el presidente Obama había hecho todo lo posible por poner irascible al mundo con la decisión referida a los territorios palestinos, o lo que ha ocurrido con la expulsión de diplomáticos rusos, el señor Trump suma y sigue, ¿no? Anuncia por un lado que va a corregir algunas cosas, pero también comete algunos lapsus a la hora de tuitear. Yo siento que en el caso del tema migratorio cuesta creer que alguien pueda deportar más gente que el presidente Obama. O sea, el presidente Obama, más allá de lo que la gente sabe o supone, ha sido el presidente que más deportaciones ha hecho, incluso incrementos exponenciales cuando uno lo piensa. La crisis humanitaria que este país vivió hace un par de años con la migración de niños y sus familias, obedecía precisamente a una reacción de los migrantes ante el anuncio de la reforma migratoria que el presidente Obama intentó, pero que era muy consciente difícilmente iba a lograr. Una reforma migratoria que no podía lograr, uno, por su liberalidad, buscaba favorecer a lo que se llaman hijos de migrantes, a este grupo de nuevos ciudadanos que vendrían a fortalecer la masa poblacional norteamericana, los Dreamers, como le dicen los norteamericanos. Mientras eso pasaba, era evidente que la Cámara de Representantes y el Senado no iban a aprobar una medida de esa naturaleza. Incluso el presidente Obama se atrevió a hacer una medida que luego fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el tema migratorio en este país no se resuelve tan fácil. Es más, es esperable que bajo el gobierno republicano, que va a controlar, podemos decir, los tres poderes, el poder legislativo porque controla las dos cámaras, claro, el poder ejecutivo porque controla el ejecutivo, y la Corte Suprema, que seguramente se convertirá en una Corte Suprema más conservadora ante la posibilidad de que el presidente Trump elija, es más, va a ser así, nomine al sustituto del juez Antonín Escalía, que murió, y dos más que teóricamente se retirarán por asuntos de edad en los próximos años. Vamos a ver un país que estará a merced de lo que los republicanos, el Partido Republicano y no solo el señor Trump, decida en materia migratoria. ¿A qué se enfrenta el señor Trump? Bueno, a una realidad. Mucha de esta mano de obra que se cuestionó en campaña es una mano de obra necesaria. Es una mano de obra que sostiene labores agrícolas, que sostiene el sector de construcción, que sostiene mucho del trabajo que hace que en estos momentos los Estados Unidos funcionen como nación. Ya al haber ganado la presidencia, él mencionó que nunca se refirió a la construcción de un muro en términos físicos. Empezó a hablar de metáforas, que sí, que se empezó a hablar de que México le iba a pagar, luego se empezó a hablar cómo. Yo siento que tenemos que esperar qué ocurre en esos primeros 100 días. Esos primeros 100 días que tienen una historia muy simpática, lo de los primeros 100 días por Napoleón, van a señalar qué tanto del Trump que vimos en la campaña es el Trump de presidencia. A mí me gusta aquí utilizar una frase muy nuestra, y es que perro que ladra mucho muerde muy poco, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. No es fácil desarrollar una medida como la que él plantea. Sin duda alguna, la presencia de un presidente que amenaza que va a deportar es un disuasivo para mucha gente que no va a querer migrar previendo que puede encontrar situación complicada. 18% de nuestro Producto Interno Bruto. El país necesita esa remesa, necesita esa plata. Ahora, hay una cosa, Miguel, que puede estar implícita también en todo esto, porque la política de Obama y los anteriores, cuando dieron un beneficio a los países afectados por cuestiones climatológicas como lo del Mitch, como los terremotos en El Salvador y todo eso, que se acogieron a ese programa de temporal, el TPS, Trump
No, en su campaña dijo que el TPS lo iba a revisar y que podía hacer que desapareciera, ¿verdad? Y ese sí es un problema serio, porque ¿cuántos hondureños están acogidos al TPS y que no tienen un estatus ni de residentes, pero que son trabajadores en los Estados Unidos? Y ahí es positivo ver, como mencionaba al inicio del programa, ver no solo el árbol, sino Claro, ver el bosque. claro. Yo estoy muy contento, y lo tengo que decir, no lo he ocultado, mi satisfacción, de escuchar que uno de los cambios que anunció la presidencia del Poder Ejecutivo fue la nominación del doctor Marlon Tábora como embajador en los Estados Unidos. ¿Por qué me alegra? Porque este es un momento clave de la política exterior hondureña en relación a los Estados Unidos. Se está discutiendo en las cámaras, particularmente el Senado, la iniciativa de la prosperidad para el Triángulo Norte. Sí. Recordemos que esta es una iniciativa que, si bien empujó el gobierno del presidente Obama, ha sido discutida en cámaras con mayoría republicana. Es más, gran parte de los miembros, representantes y senadores que participan en las comisiones son republicanos. O sea, hay una política de Estados Unidos hacia la región que busca desincentivar la migración. Y ese desincentivo se logra de muchas maneras. Una es generando una iniciativa como esta que busca fortalecer la inversión y generar condiciones en nuestros países para que la gente no se sienta tentada a migrar. Se habla de grandes inversiones, de generar fuentes de empleo, de desarrollar a esta zona como centro logístico, de crear empleo, crear condiciones que desincentiven la migración. Por otro lado, se habla de fortalecer el tema migratorio. El tema migratorio, recordemos que no solamente incluye la deportación, incluye la regularización de los ciudadanos y ciudadanas hondureñas que se han ido a este país. El TPS ciertamente ocurre después del MITS, pero no olvidemos que en el ínterim hubo al menos un gobierno republicano, es el del señor Bush, claro, ¿verdad? Sí. Y vimos cómo este gobierno favoreció la permanencia de nuestros ciudadanos. Son ciudadanos que tienen más de 20 años viviendo en el país, o casi 20 años, que de alguna manera se han asimilado, se han integrado. Pero es un estatus de protección, no es un estatus que le va a dar para poder llegar a obtener ciudadanía o residencia. Pero el señor Trump ha dicho que sus medidas van a ir orientadas más a aquellos ciudadanos, a aquellas personas que no hayan sido seguidores de la ley, que no se hayan acogido a la ley, que tengan un comportamiento contrario a la ley. Eso es una buena noticia para los hondureños y hondureñas, porque significa síganse portando bien, sigan trabajando, es más, es lo que hacen. Yo no me puedo imaginar esa cantidad de remesas que el país recibe, don Nahum, si no tuviéramos un grupo de hondureñas y hondureñas dedicados, esforzados, disciplinados, sosteniendo, óigase bien, de la remesa el 95% de ese dinero se va en consumo. Eso significa que sostienen a sus familias, sostienen sus hogares. Ese dinero se invierte en casas, se invierte en utensilios, en alimentación, en vivienda, en vestido, y la aplicación de las medidas migratorias de un gobernante tiene que verse valorando todo el bosque. Efectivamente, la migración no ha parado. Crisis humanitarias y económicas en otros lugares del planeta hacen que personas miren a los Estados Unidos como un destino, como en algún momento lo hicieron los europeos a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX, que vieron a Estados Unidos como ese lugar, ¿no? Los asiáticos en tiempos de la construcción del ferrocarril o la fiebre del oro. Y miremos nosotros cómo este país hasta el día de hoy se ha nutrido de una importante masa migrante. El mismo señor Trump es descendiente de migrantes. Vamos a ver qué ocurre en esos primeros 100 días. Por eso digo que es positivo que Honduras está tomando la medida de designar un embajador, que hace unos días ha tomado muy en serio medidas, hablando de lo que mencionábamos al principio, qué escenarios, qué perspectivas se puede ver con el país. Obviamente no podemos seguir viendo a los Estados Unidos como el que resuelve nuestros problemas. Tenemos que empezar a ver cómo generamos condiciones en el país que eviten que nuestra gente se vaya. Y en el caso de que haya medidas draconianas en materia migratoria,
estamos a tiempo de prepararnos para ello. La buena noticia es que muchas de estas personas que serían deportadas no son personas que hayan mostrado conductas irregulares o contrarias a la ley. Son personas que han aportado su mejor esfuerzo a la construcción de la economía norteamericana, y bien haría el país en proveer condiciones para un retorno cuando se trate de ese retorno. Pero yo digo, hay que mantenernos a la expectativa, no hay que preocuparnos todavía, hay que ver qué pasa con este presidente Trump, que no olvidemos está casado con una inmigrante, que es una persona que ha hecho del negocio su forma de vida, y nosotros sabemos que en este tema del negocio uno de los factores claves de producción es el recurso humano, la materia humana, que él bien lo sabe, ha producido riqueza en su país, y no es un factor del cual se pueda deshacer de un día para otro, porque no hay suficientes blancos enojados del centro de los Estados Unidos que estén dispuestos a asumir esas fuentes de trabajo. Bien, vamos a continuar con Miguel Cádiz en el próximo segmento, analizando esto, porque son las perspectivas, son lo que queremos ver, qué nos puede deparar el año 2017. Lógicamente, está de por medio una nueva actitud del hondureño. Ya retorno con ustedes. Miguel, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento, ya que estamos entrando en este 2017? Porque uno de los grandes problemas que afrontamos, esas secuelas que han habido de otros tiempos, que han sido matizadas por política sectaria también, y lo que hace un gobierno lo deshace el otro, y cuando llega el otro promete y no cumple. ¿Por qué nos hemos alejado de las políticas de Estado? Tener, por ejemplo, una política agraria, pero política que vaya determinada a que busquemos que 4 años más o 5 años, al 2021, al 2022. ¿Qué nos ha faltado en eso, Miguel? ¿Decisión política? La historia de Honduras está llena de avances y retrocesos. Nuestro país ha sido un país al que le ha costado construir una visión común, una visión compartida de dónde queremos ver al país. Pensemos, por ejemplo, en un hito dentro de 4 años, al bicentenario de la independencia de Centroamérica, de la primera independencia. Luego podríamos pensar del nacimiento de la Honduras unitaria en el 38. Si pusiéramos una meta, ¿dónde queremos ver a Honduras a partir del 2038? ¿O dónde la queremos ver de aquí a 25 años? Para poder desarrollar una visión de ese tipo se necesita, por un lado, diálogo, mucha comprensión mutua, hacer que los actores políticos y sociales coincidan más en aquellos puntos en los que se pueden poner de acuerdo, más que fijarse en aquellos en los que no logran coincidir. Puede sonar muy utópico lo que estoy diciendo, volviendo al inicio del programa, pero realmente las grandes naciones tomaron decisiones de esa naturaleza en algún momento de su historia. Suecia, por ejemplo, que hoy es un modelo de desarrollo y de seguridad social, tomó una decisión importantísima en la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, que construyó el estado de bienestar que es Suecia hoy. Uno puede reclamar y decir, sí, pero tuvieron una base diferente sobre la cual actuar. Bueno, entonces no pongamos de ejemplo a Suecia, pongamos de ejemplo a Corea del Sur. Y la gente empezará a decir, bueno, lo que pasa es que no somos suecos ni somos coreanos. Las conductas humanas es posible cambiarlas. Podemos nosotros ver cómo hoy la gran mayoría de nosotros nos lavamos las manos después de ir al baño. Nos lavamos las manos o cocinamos los alimentos, hervimos el agua. Eso no fue aprendido de un día para otro, tuvo que desarrollarse un hábito. Hemos podido ver que el hondureño y la hondureña, cuando viaja fuera de Honduras, es capaz de cumplir la ley, es capaz de pagar sus impuestos, es capaz de desarrollar un proyecto personal y proyectos comunes para poder sostener a sus familias fuera. Si nosotros podemos hacer eso fuera,
¿Por qué no podemos hacerlo adentro? He ahí el importante rol de los liderazgos. 2017, como pasa con todos los años, solamente es una vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Pero esas vueltas alrededor del Sol se han venido sucediendo de manera continua desde hace muchos años y podemos identificar cómo en algunos momentos de la historia de Honduras se generaron hitos, volvemos a la palabra hito, que permitieron que gozáramos de algún nivel de bienestar o de ausencia de violencia. Pensemos lo que se hizo en los años 50, cuando se crea el sistema financiero nacional. Pensemos lo que ocurrió después de ese gobierno de el abogado Juan Manuel Gálvez, o lo que pasa después del después del gobierno del presidente del doctor Villeda Morales, y luego lo que se logra hacer en el gobierno del reformismo militar, y luego el retorno a la democracia electoral. Hemos visto que hay distintos momentos que pudieron ser ese punto de arranque. Yo creo que el 2017, 2018, el 2021 pueden ser ese punto clave donde se puede arrancar, siempre y cuando los actores nacionales, independientemente del lugar donde se encuentren, y cuando yo me refiero no solo a los liderazgos, sino a la ciudadanía, se dé cuenta que todo aquello que nosotros dejemos de hacer hoy repercutirá 15, 18, 21 años después. La violencia que hoy vivimos, la inseguridad que hoy vivimos, la situación económica que enfrentamos, la falta de oportunidades, los problemas estructurales son la consecuencia de la falta de toma de decisión y la falta de concierto entre los actores políticos que prefirieron disputarse el poder, despojarse del poder, perseguirse liberales, nacionalistas o quienes no pensaban como ellos en los primeros años de la década después de los 80. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento se hubiera sentado a las bases del desarrollo como lo hicieron en algún momento en Singapur o lo hicieron otras naciones? Bueno, hoy estaríamos hablando no de lo que nos depara el 2017, sino cómo cosechar la riqueza este próximo año. Así que el desafío está ahí, hay que ver con qué recursos contamos. Contamos con el recurso más importante, que es una población joven. Más del 50-60% de la población del país es joven, está en una etapa productiva. Esa ventaja demográfica no la vamos a tener siempre, la vamos a tener los próximos 20 años, pero luego vamos a volvernos un país viejo. Entonces, estos próximos 20 años son clave. De ahí que sea importante que más allá del debate político electoral, más allá de la contienda electoral de 2017, los contendores se den cuenta que independientemente de quién gane la elección o quién la pierda, el que gane necesitará del concurso del que pierde, y el que pierde necesitará poner manos a la obra y colaborar con el que gane, porque si no es así, el día que gobierne no cosechará más que el resultado de su ausencia de propuesta, de su ausencia de colaboración. Que es prácticamente lo que nos ha venido sucediendo con el paso del tiempo. Se puede hacer política pública. Y se puede hacer política pública, porque la política pública es la que compromete a todos a darle seguimiento, no a programas de gobierno, sino que a programas de nación. Que estemos comprometidos todos, que vamos a hacer tal cosa en política agraria, que vamos a hacer tal cosa en economía, en atención a la niñez, en eso, pero que esos programas sean programas comprometidos, que todos lleven el sello no azul, ni rojo negro, ni verde, no, el sello hondureño, para que todos sintamos ese compromiso. Ya retorno con ustedes para que en la parte final del programa Miguel Calix nos pueda seguir orientando en esto que queremos que sea un propósito nacional, trabajar por Honduras desde este 2017. Ya retorno. Miguel, es cierto que el hondureño tiene una de sus mayores preocupaciones, la inseguridad, porque eso nos ha batido en los últimos años y ha sido incontenible, porque incluso todas esas pandillas y todo eso parece que fuera una comunicación prácticamente salida desde los Estados Unidos para cruzarse toda Mesoamérica. Bueno,
México y todos lados. La verdad es que vivimos preocupados por la inseguridad, pero también notamos de que no se hace nada para ver qué podemos hacer para mejorar nuestra economía. Los inversionistas nacionales pasan temerosos, temerosos ahora no solo por el impuesto de guerra, sino que también por los impuestos del Estado y por otras cosas que le suben a la energía, que le suben a esto. ¿Qué podemos hacer, Miguel, para poder dar aliento a esta gente nuestra? Es difícil, ¿no? Cuando contesto todas estas preguntas, empiezo a pensar en un programa de gobierno, ¿no? Porque Sí. realmente, cómo despertar la esperanza y recuperar la fe de que se pueden cambiar los grandes problemas estructurales del país. Bueno, eso es un desafío de las élites del país, es un desafío de las élites que tienen que tomar una decisión que es vital para los próximos años. O empiezan a preparar su exilio voluntario fuera del país porque la situación las va a arrasar, los va a consumir al final y ni sus hijos ni sus descendientes podrán disfrutar de lo que costó tanto a ellos o a sus padres acumular, o se comprometan a generar un estado de bienestar donde nadie esté pensando en eliminar al otro o quitarle a los demás sus bienes, porque todo el mundo tiene satisfechas sus necesidades básicas. Este es el desafío que tienen las grandes sociedades donde ha habido problemas de exclusión como la hondureña. No es fácil porque para lograr un resultado de esta naturaleza, una sociedad donde todos disfrutan sus derechos humanos fundamentales o derechos fundamentales, donde todas las personas gocen de salud, de educación, de vivienda, calidad de vida, donde gocen de los derechos humanos tan básicos como la vida y la integridad, la alimentación, se requieren decisiones heroicas por parte de esos liderazgos. Una de las más importantes es proyectar el país que se desea para los próximos años. Cuando se hizo el Plan de Nación, Visión de País, en los meses finales de 2009, principio de 2010, este ejercicio fue un ejercicio ambicioso, fue un ejercicio positivo, pero tuvo el pequeño inconveniente que, a pesar de ser un ejercicio importante, no contaba con el concurso de todas las fuerzas que en ese momento se encontraban confrontadas luego de la crisis política y golpe de Estado 2009. Eso significa que hay un momento de hacer una revisión sobre esos indicadores. Sabemos que buena parte de los indicadores y objetivos de este Plan de Nación y Visión de País forman parte del marco en el cual trabaja el Estado hondureño. Pero hay que ver cómo podemos hacer que este plan se convierta en la hoja de ruta, o por qué no decirlo, en la brújula que inspire el camino y pasos que tenemos que desempeñar cada uno de nosotros. Bien, nos vamos a hacer una pausa, Miguel, porque ya estamos en la recta final del programa. En realidad, con esos criterios, esos análisis que nos ha hecho Miguel Cáliz, nos gustaría estar aquí toda la noche, porque este es un tema que debe interesar a toda la nacionalidad hondureña. Esto es importante que nosotros lo tengamos ya como algo programado para establecer una mística de país, porque si no, vamos a seguir dando tumbos. Ya retorno con ustedes. Voy a parafrasear lo que nos sirvió en el introito del programa de hoy, que el pesimismo se alimenta con el negativismo y que el optimismo se alimenta con el positivismo. En el positivismo va implícita la realidad, la inteligencia, la manera de actuar, lo que nosotros llamamos la actitud. Alimentemos entonces ese optimismo con positivismo. Un mensaje de positivismo que nos va a dar nuestro invitado de hoy, Miguel Cáliz. Miguel. Bueno, pues la verdad es que no hay una sola nación que haya salido adelante sin el concurso y la voluntad de sus habitantes. Uno
las personas que están viendo el programa, nosotros mismos somos la concreción de los proyectos de nuestros padres, de nuestras madres. Hoy lo que usted está haciendo era un sueño hace 15 años, quizás un año. Así que si nosotros soñamos un futuro diferente y ponemos nuestras manos y nuestro esfuerzo y nuestra voluntad y nuestra actitud para lograrlo, podemos realizarlo. Nosotros mismos somos la mejor evidencia de ello. Nuestras familias confiaron en algún momento en que seríamos padres, seríamos madres, seríamos profesionales o seríamos los estudiantes que hoy quizás usted que está viendo el programa es. Así que los sueños es posible lograrlos, pero nada ocurre sin esfuerzo. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, las grandes naciones que hoy nos maravillan y nos producen envidia de la sana, empezaron en algún momento pequeñas en la mente, en la visión de sus fundadores, y hoy son lo que son porque hubo personas que pusieron, como decía Churchill, sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo para lograrlo. Así que no se trata de un positivismo ingenuo o un positivismo de un necio que cree que las cosas se construyen con facilidad. Todo lo contrario, costará, pero primero hay que soñarlo y hay que dar los pasos firmes. Hay que dar los pasos firmes en función de ese sueño que hemos proyectado. Miguel, ha sido una enorme satisfacción. No, muchas gracias. Placer. Hicimos una buena selección en el primer programa del año 2017. Conversar con ustedes, con un hombre de la capacidad de Miguel Calix, quien accedió rápidamente a nuestra invitación para poder ser partícipe de este primer lunes cívico del 2017. A ustedes gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo lunes a la misma hora de hoy por la Televisión Educativa Nacional. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.